Hola, muy buenas a todos, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con otro cafelito más, como siempre sabéis, Strong Coffee. Hoy, en el capítulo 4, hablaremos un poco sobre la actualidad y la situación del powerlifting actual. También la compararemos con otro deporte, pero sobre todo haciendo referencia a lo que ha pasado durante todo el transcurso de esta COVID de este año y qué se espera de cara al año que viene. Como siempre, tenemos aquí a Víctor y a Rubén. Un placer sentarme con ellos, como siempre. Y bueno, pues nada, espero que la conversación de hoy sobre este tema os parezca interesante, también os dé otro punto de vista y otro prisma, quizás ahora también la visión y bueno, pues os planteé cuestiones que ni siquiera habíais preguntado. Así que nada, espero que disfrutéis. Yo introduzco a mis compañeros Rubén y Víctor. Muy buenas a todos, chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, la verdad que este tema tenía muchas ganas de hablarlo hoy porque creo que es algo que hace poco hemos recibido nuevas noticias, ¿no?, al respecto, y hay bastante boom sobre qué va a ocurrir en el mundo de la fuerza, en el mundo del power en general. Un poco sobre todo porque, bueno, este año, bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado con el tema del COVID, y una pregunta que nos hacen mucho es cómo hemos ido orientando la preparación y orientando que haya tantos cambios, ¿no? Al principio iba a ser una fecha, incluso sin tener en cuenta el COVID, esa fecha se atrasó, luego llegó el COVID y no se pudo realizar, no había ningún tipo de historia en la que se pudiese pensar cuándo se iba a competir. Muchos ya dieron por perdido este año de competición, algunos lo siguen dando, por supuesto, y esta semana hemos recibido la noticia de que, bueno, ya sabéis que nosotros somos competidores de AEP, aunque tenemos muchos levantadores en otras federaciones, y en AEP pensamos que no se iba a poder competir ya este año, pero nos dieron la noticia o cierta esperanza, por así decirlo, aunque algunos todavía no lo crean o no se pueda llevar a cabo, pero de que iba a haber una posibilidad de que a finales de año, en diciembre, pues se iba a poder celebrar el campeonato de España, ¿no? Entonces esto levanta ciertas opiniones, ciertas críticas, ciertos puntos de vista que queríamos tratar y que nos comentéis también todos los oyentes qué opináis también, porque hay muchas visiones. Y es, sí, se debería competir este año, que si se debería competir con o sin mascarilla, si deberían respetarse las marcas o no, cómo tendrían que hacerlo, orientarlo, cuánta gente hay en una competición en la que hay medidas COVID, no hay entorno en el que tú te puedas venir arriba, eso puede afectar de muchas maneras, el tema de la mascarilla, el tema de, bueno, que solo te puedas preparar a lo mejor de verdad con poco tiempo porque no sabes si realmente se va a celebrar o no y podría ser otro batacazo emocional que muchas personas no van a poder aguantarlo, o incluso si al celebrarse ya no se celebraría de nuevo el Campeonato de España en abril, como suele ocurrir, o si sí, cambiarían las fechas, ¿no? Y bueno, también todo lo que va englobado al tema de qué ocurre también con otras federaciones. Entonces, bueno, para empezar un poco, ¿qué opináis vosotros, Julio? ¿Qué opináis vosotros, Víctor, sobre si se debería competir este año o no? Porque sobre todo tenemos en cuenta que otros deportes están compitiendo. Va a haber una competición de culturismo, hay competiciones de otras modalidades, deportes de equipo que son de contactos colectivos como el fútbol se están haciendo. Entonces, bueno, ¿qué opináis? Pues personalmente yo creo que sí se debería de competir. Al final, yo creo que al final, pues que no se pierde el año por completo, ya habiendo una competición, si analizamos el calendario de AEP, la Copa de España estaba prevista para noviembre. Si solo se hace el Campeonato de España en diciembre, pues bueno, luego habría otro campeonato que ya se vería si sería de nuevo el Campeonato de España o la Copa de España en mayo, y hace que pueda encarrilar con otra preparación y sobre todo yo creo que es fundamental para los atletas sub-junior, para los atletas junior que acaben etapa en sus categorías y tío, para los récords es algo que se merecen. Al final, si analizamos el mundo del deporte, se está compitiendo en todos los deportes, desde categorías inferiores en fútbol, en baloncesto. Entonces, creo que se merecen todos los atletas tener una marca en este año, tener un campeonato y que, pues, que se pueda cerrar el año con buen pie y que se cierre con una buena competición, con una competición grande, con todas las medidas de seguridad que se tengan que hacer, que para nuestro deporte no creo que haya excesivo problema porque no es un deporte que vaya a meter a mucha gente, deporte individual que tampoco coincide demasiada gente a la misma vez en el pabellón, que limpiar la barra entre intentos no va a suponer mucho tiempo, diferentes medidas que se están proponiendo y que puede ser, yo creo que algo que marque un antes y un después en este año que, bueno, que deportivamente está siendo.
Pues sí, sí, tenéis toda la razón. Lo que pasa es que dentro del mundo, hablando específicamente del deporte de powerlifting, hay muchos problemas, ¿no? Lo primero es que no es un deporte. Es decir, y cualquier organizador tiene que seguir la ley. Tú en tu gimnasio, pues si quieres estar sin mascarilla o quieres no hacer caso a la legalidad y no recortar ese 50% de aforo, bueno, pues eso te la estás jugando tú, pero cualquier organizador lo que haga tiene que hacerlo 100% por lo legal. Claro. Esta es una situación extraordinaria o única, y yo creo que como situación extraordinaria, las medidas tienen que ser iguales, o extraordinarias o únicas. Entonces, bueno, yo creo que ahí está la clave, en buscar, porque esto es un problema para todo el mundo. Hay mucha gente que se toma esa visión más crítica, ¿no? Que protesta y es que ir a otro, pero bueno, esto es igual para todo el mundo. Y encima para el powerlifting, pues contando que no es un deporte, porque Víctor lo ha dicho, fútbol. ¿Por qué fútbol sí y powerlifting no? Sí, pero es que el fútbol es un deporte, el fútbol tiene una federación y un evento de powerlifting, aunque para nosotros sea un deporte, Bueno, tenemos que aclarar que sí es un deporte internacionalmente y está reconocido como deporte, solo que en España no hay en federación. En España, realidad, no, deporte sí es. Sí, bueno, efectivamente, pero igualmente en el culturismo, por ejemplo, aquí en España, Claro, el culturismo natural no tiene federación ni se va a competir, ¿sabes? claro. Yo creo que eso está un poco de la mano de la decisión por parte de la asociación, porque igualmente hay asociaciones, estamos hablando de AEP, pero asociaciones como WRPF sí van a decidir competir ahora, en breve, en 2 semanas. Yo creo que eso está un poco en manos de qué decisión toma la asociación, si deciden competir, si deciden cancelar todo el año. Hasta ahora han decidido atrasarlo todo lo máximo posible por la incertidumbre que hay y que, bueno, que ha habido y que todavía hay, que al final no se sabe lo que va a pasar pasado mañana, no se sabe si nos van a encerrar dentro de una semana, siempre está en el aire todo. Y ante pues, la decepción que ha supuesto toda la cancelación de los campeonatos, pues han decidido esperar hasta última hora y todavía se está esperando esa decisión para cerrar el año, porque el campeonato sería, si no me equivoco, a mitad de diciembre Claro. o la segunda semana de diciembre. Sí, lo que decía, que al final del año ha sido sin competición, porque, bueno, nosotros llevamos sin competir desde diciembre del Campeonato de Europa, Víctor y yo, y bueno, algunos Sí. competidores han podido ir a principio de año a un campeonato regional, pero los que ya tenían marca del año de 2019 y eran competidores más, digamos, consagrados y no tenían que ir a un regional, no han competido en todo el año, ¿no? Que es una amplia parte de los competidores y, bueno, el resto son gente más nueva que si no compite un año, compiten el siguiente. Y bueno, pero la gente que tiene ese ritmo, esa, digamos, un año tras año, bueno, nosotros mismos, ¿no? Que no hemos dejado de competir ningún año desde que empezamos, es complicado a nivel mental, se hace cuesta arriba, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo también de lo que ha dicho Víctor es que no creo que sea solo de la asociación, sino también de la parte de lo que sería el lugar donde se va a celebrar. Porque si en Málaga le ponen problemas donde se iba a celebrar, pues no puede hacerlo, ¿no? Sí que es cierto que la AEP puede coger y decir, bueno, pues si no se hace ahí, se hace en otro lado y que se busque un sitio donde te dejen, pero bueno, hay que comprender también esas dos partes. Claro. dentro de las medidas extraordinarias, no es ninguna tontería, o eso pienso yo, el hacer una temporada de 2 años. Como tú has dicho, es que está completamente perdida, no se ha hecho nada. Otra cosa es que se haya hecho la mitad del año, las personas que hayan asistido, por ejemplo, los regionales, que no sé, por ejemplo, es que no me sé bien el calendario, pero imagínate que los del norte son, los campeonatos del norte son más a principios de año, los Sí, del sur Madrid, son más, Cataluña, el norte. obviamente, más a finales de año. Entonces, bueno, pues ahí sí puede haber controversia y sí puede haber la cosa de no, es que ellos sí, nosotros no, pero no sería ninguna tontería, ninguna mala decisión hacer una temporada 2020-2021 y hacer excepciones, como he dicho, por la norma, ¿no? Por la circunstancia que es excepcional, de decir, ok, ¿qué pasa con los chicos o las personas que están el último año en una categoría y tenían la opción de hacer récord? ¿Qué pasa con las personas que este año eran el último año de junior y podían hacer unos récords y no lo han hecho? Bueno, pues yo creo que sería justo, aunque siempre es muy difícil contentar a todo el mundo, Muy pero al complicado. fin y al cabo, bueno, tienes que poner una norma lo más equitativa posible, lo más razonable posible. No sería ninguna tontería unificar las 2 temporadas en uno, haciendo salvedades en la normativa en ese aspecto, ¿no? Para esas específicas puntos que, bueno, pues es más rizado el rizo. Para una persona que está a mitad de su etapa senior, ¿no? No influye tanto, no es Bueno, eso al tan final depende también un poco de ese punto de vista, porque no influye tanto el que ser un campeón de España, aunque estés en tu mitad de etapa senior, o tener un récord sub-junior
que el siguiente año te lo puedan quitar. Y es como que luego el subjunior que tenía, o el junior que tenía el récord del año pasado, se va a quejar y va a decir, es que ha tenido más tiempo para prepararse que yo y le han dado más años. Si a mí me hubiesen dado Claro. medio año también, es que se hubiese quejado, ¿no? Es que es un ejemplo también un poco diferente. Yo no creo que se tenga que alargar el año en cuanto a que el año que viene se puedan validar los récords con una edad superior a la que o sea, estás teniendo una edad superior a la que te quieren meter el récord, o sea, no pueden seguir teniendo los récords los juniors de este año, porque eso sería, ya te digo, muy desigual, pero sí que creo que se debería hacer una competición en la que no solo sea el campeonato de España, sino que sea campeonato de España junior y subjunior, y que se tenga en cuenta eso, ¿no? Porque además ya se ha hecho, no es algo raro. O sea, yo me acuerdo en 2015, cuando se competía, que tú competías en el 2015 o 2014, tú competías, 2014, sí, competías en un absoluto y tú tenías el año en la misma competición a los sub-junior, a los junior, a los senior compitiendo y luego se diferenciaba por podium y se acabó, ¿sabes? Era una forma de abaratar los costes porque no había gente para hacer un campeonato de España junior. Si al final son capaces de reunir a 140 personas y que además entre ellas esté cada una de esas categorías, luego simplemente hay que diferenciar los podiums y listo. Y además todo el mundo contento, ¿no? Entonces esa sí creo que Claro, sería la pero solución. ahí estarías poniendo, es decir, es que eso es uno de los problemas, estarías agrupando a más personas en el mismo sitio. Entonces eso ahora principalmente es uno de los problemas que con el COVID, o porque tenemos que pensar no solamente, oh, se organiza, no se organiza, no, hay que pensar en la responsabilidad del organizador, porque si Sí, por lo que sea hay algún problema, el que organiza tiene que tener bajo control todas las medidas por eso mismo, porque luego si hay alguien que hay que pedirle explicaciones o hay que pedirle, bueno, pues, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién es aquí el responsable? Pues tiene más riesgo, ¿no? Entonces, es que es muy complejo tanto de cara para los atletas. Aquí todo el mundo va a tener una visión, por eso digo que es muy difícil hacer algo que contente a todo el mundo. sí, pero bueno, al final eso sería simplemente alargar los días de competición. Tampoco estamos hablando de meter todos los competidores en 2 días y que ocurra que eso esté masificado y que no se pueda, no. Estamos hablando de que respetando las normas que te diga desde lo que sea la concejalía de cuánta gente máxima puede haber por un horario, ¿vale? Pues tú alargarlo y si para meter más gente necesitas hacerlo más días, pues lo haces en más días. Eso es lo que me refería, que es lo que se está también planteando. Si no se puede meter a 200 Sí. competidores en 2 días, pues se meten en 4. Bueno, pues exactamente lo mismo, es un poco la idea. Y además, ya te digo, como sé que la intención de participación es menor de lo que de lo que se preveía, porque este año os aseguro que iba a ser una locura. O sea, este año iba a ser una pasada de campeonato de España donde más gente había registrado, donde más personas se habían afiliado a las federaciones, tanto de una como de otra, pero la caída de la participación va a caer. Entonces ya hay gente que se echa para atrás, que no va a ir, que no se presenta ni siquiera, ni se postula cuando estamos haciendo el sondeo, con lo cual da pie a que abran plazas para sus junior o diferentes categorías que se puedan realizar y que se meta más o menos el mismo cupo, es lo que me refería. Sí, yo creo que al final esa es la idea del campeonato, que al final a nivel internacional, el que quiera podium internacional, yo creo que no se van a hacer adaptaciones, como dice Rubén, pues que este año no va a haber récord sub junior ni junior y que se va a dar por avanzado la temporada. Entonces, pues que tengan la oportunidad de a nivel nacional poner ese récord ahí y, bueno, llevarse esa marca y ese trofeo porque que hasta dentro de unos años no lo van a poder repetir porque se empieza una nueva etapa, otra vez año, otra vez debutar en una categoría, coger ritmo y es algo que para los atletas jóvenes va a ser muy motivante y yo creo que es fundamental para que cojan la siguiente temporada con motivación, porque acabar una etapa sin poder haber demostrado todo y tener que empezar una etapa larga, pues sin ese plus de motivación, entiendo que es complicado para ese tipo de atletas. Y bueno, entrando también en la parte de competiciones, ¿creéis que podría haberse puesto otra fecha, digamos, más pronto? Porque bueno, otras federaciones como WRPF tienen la competición, como ha dicho Víctor, ahora dentro de 2 semanas, y es verdad que también tiene jaleo la cosa, pero no creo que sea superior a diciembre. O sea, me explico. Ahora viene la época de las gripes y viene la época donde se prevé otro repunte, por así decirlo, ya sea de mayor o menor grado, pero digamos en septiembre, que finaliza el verano y que muchas veces me parece una buena fecha para poner una competición después de todo lo que hemos tenido, mejor incluso que diciembre, aunque vaya a ser la parte para atrasarlo y finalizar el año, que pueda haber incluso más problemas, ¿no? Sí, yo creo que el problema ha sido que, pues lo que decía, que han intentado alargar hasta el final, viendo a ver cómo
cómo avanzaba un poco la situación, porque WRPF, este campeonato está anunciado desde antes de la cuarentena y todo. Ellos anunciaron a primeros de año el calendario, se canceló el primer campeonato y este siguió adelante, ¿no? En septiembre, si no me equivoco. Entonces, bueno, yo entiendo que es complicado, tal y como estaba la situación, anunciar un campeonato en septiembre, porque nuestro deporte requiere que lo anuncies por lo menos a 2, 3 meses vista. Y ahora, pues bueno, han visto que ya todos los deportes están compitiendo, han intentado sacar fecha y ya es complicado sacar fecha para antes de diciembre. También Vamos, para intentar... perdona porque te interrumpa. Víctor, sigue. Dime. No, lo que decía, que entiendo que es complicado ahora sacar un campeonato antes de la fecha que ya está anunciada, antes de diciembre, sobre todo por el cuadrar un campeonato de 4 o 5 días de duración, que tienen que cuadrarlo con festivos y tal, y solo cuadraba esa fecha en diciembre que coincide con el puente. Mi opinión que voy a dar ahora quizás sea un poco triste por dos ámbitos, por el ámbito de reputación y por el ámbito monetario. Estamos viendo que hay otros, como has dicho tú, ¿no? El ejemplo de culturismo natural, ¿no? Que tampoco está considerado, no hay federación. En Marbella mismo, cuando yo estuve ahí, antes de venirme, se celebró un campeonato de culturismo. ¿Qué diferencia hay? Pues yo creo que en el aspecto también a organizar y dar a decir, no, señores, esto lo tenemos que hacer, que aquí hay dinero de por medio. Yo creo que eso también es un factor importante, que las competiciones de powerlifting, bueno, obviamente tú pagas y obviamente tiene que haber dinero de por medio, ¿no? Para el alquiler, etcétera, pero no mueve dinero, no genera dinero. O si lo genera, no es un beneficio que merezca la pena. Sin embargo, con otros tipos de deporte, donde hay más sponsors, patrocinadores, hay más dinero, también eso hace que la gente, cuando hay dinero en un juego, se diga, señores, esto hay que hacerlo sí o sí. Entonces, por eso digo que puede ser un poco triste, ¿no? En el ámbito de decir, bueno, las cosas se mueven por dinero, que es así, nadie hace nada que no sea por dinero, no se mueve, y también es triste por ver que nuestro deporte, pues bueno, pues no mueve en España o no genera dinero como otro tipo de deporte, totalmente respetable también. Así que eso también yo creo que es un punto, ¿no? A ver que estos mismos organizadores, cuando no tienen esa presión de sponsor o de generar dinero, pues digan, pues mira, prefiero no jugármela porque yo soy el que corre los riesgos y al fin y al cabo no gano nada. Que también hay que ponerse en la piel y agradecerle a todos los organizadores de powerlifting que organizan competiciones en España porque lo hacen por y para el powerlifting, por amor al powerlifting en este deporte. Entonces también eso creo que puede ser un factor bastante diferencial a la hora de decir, señores, ¿qué pasa? ¿Por qué en otros deportes sí y nosotros no? Entonces... Sí, por supuesto. O sea, fíjate hasta qué punto en el que, digamos, un deporte como el nuestro que es tan sencillo para respetar las normas. O sea, no hay contacto ni invasión entre un levantador y otro. O sea, no es como el fútbol. Y el fútbol está en continuo contacto, ¿vale? Y son muchos jugadores y no hay ningún problema, digamos, ¿no? Y aquí es mucho más fácil, más sencillo de tener esas distancias y demás. Y aún así no se lleva a cabo precisamente por eso, ¿no? Por todo lo que mueve y demás, y que si ese deporte minoritario no se lleva a cabo un año, pues bueno, pues un año perdido y se acabó. Pero que es muy sencillo en nuestro deporte, digamos, respetar un poco todo eso si la gente se compromete, porque no hay esa invasión del espacio o la distancia de seguridad tan famosa que se dice ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no habría ningún tipo de problema y que se podría controlar perfectamente o llevar a cabo, vamos. Bueno, y siguiendo... Sí, di, Julio. Sí. No, yo iba a saltar ya a sacar otro tema de conversación sobre las mascarillas. Por eso, si tú quieres añadir algo sobre lo que estamos hablando de la decisión de organizar o no organizar, antes de entrar al debate de sí o no a las mascarillas, el por qué se debería y tal, el rendimiento y demás. Sí, al final va un poco, lo que iba a comentar era el tema de Estados Unidos, que allí el powerlifting que es mucho más fuerte, y fijaros cómo desde la USAPL decidieron que el campeonato de Estados Unidos no se iba a celebrar este año, porque no había internacionales, porque movía mucha gente el campeonato, pero luego se han hecho pequeños campeonatos, que también hubiese sido otra opción perfectamente factible de, oye, solo se van a hacer pequeños campeonatos, máximo 40, 50 levantadores en un día o 2 días, y más fáciles de organizar, que al final ha sido la decisión de USAPL. Yo igualmente creo que es mejor, como ha dicho Rubén, lo que se plantea desde AEP, un campeonato que reúna a todo el mundo,
que se garantice el sitio donde se va a hacer, las medidas de seguridad y dejarlo todo ahí, pero que en otros países donde el powerlifting tiene un poder más fuerte han optado por otra decisión y usando las mascarillas como planteaba Julio. Sí, yo vería incluso bien que si incluso hace falta porque el organizador no puede a nivel económico, bueno, pues son medidas excepcionales, ¿no? Y cosas puntuales. Oye, si hace falta más pagar por inscripción o lo que sea, bueno, pues lo que sea necesario, por así decirlo, ¿no? Porque al final es intentar salvar el año y es, bueno, el que quiera bien y el que no nada, no se obliga a nadie, que esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces muchas veces va a requerir, pues imagínate que tuviésemos que hacer test o productos de limpieza o lo que sea, pues bueno, creo que se podría incluso plantear. Y continuando con esa parte que decía Julio, de introducir la parte de mascarilla, en todos los deportes lo que se está haciendo es, tú tienes que tener la mascarilla durante todo el tiempo, excepto cuando vas yo qué sé, a ejecutar, ¿no? Durante los partidos los futbolistas no están haciéndolo con mascarilla y están en contacto continuo. Una de las normas que se ha dicho es que vamos a tener que levantar con mascarilla. Y te digo mi opinión. Mira, yo aquí veo dos cosas interesantes. Por un lado, creo que se podría respetar perfectamente el salir a tarima y no necesitar la mascarilla porque no tienes a nadie enfrente en el que le vaya a poder pegar el virus, digamos, porque lo expulses y demás. Y si hay ventilación, pues perfecto, ¿vale? Aunque sea un mínimo de aire que corra de una puerta a otra y no tienes a nadie cerca que le puedas a poder hacer eso y más cuando todos los demás pueden tener mascarilla, los jueces, cargadores y demás. Pero bueno, sin entrar tampoco en eso, que creo que es algún punto a valorar, me parece también, digamos, interesante el poder vivir esa experiencia, ¿no? Yo siempre digo que vamos a tener historias y cada competición es un mundo, pero me acuerdo en 2014, cuando estuvimos compitiendo en el Arnold, y fue también algo excepcional que hubo tan solo 7 intentos en vez de 9, y tú tenías que trazar tu estrategia. Bueno, pues ahora este es el año en el que se va a tener que competir con mascarilla y va a marcar. Entonces también es una oportunidad chula de experiencia dentro del deporte y verlo así también va a poder fomentar un poco la participación y la motivación y va a ser distinto. A ver quién se adapta mejor a la mascarilla, quién le afecta más, quién le afecta menos, un elemento más en las fotos que va a marcar ese antes y después, ¿no? Que a mucha gente le gusta el postureo. Pues bueno, entra en juego diferentes puntos y ya tengo a levantadores que por su propio pie han empezado a meter la mascarilla en los entrenamientos, que han dicho, hay que adaptarse, pues vamos a por todas. Esa actitud me parece brutal. A mí, sin embargo, sí que creo que me costaría, que me agobiaría y demás, pero bueno, al final todo es entrenable, ¿no? Es muy bueno eso que has dicho. Yo veo también esas dos visiones. Yo veo la visión pésima o crítica y hay que ver que la mascarilla, el rendimiento y bla, 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 y lo que es quejarse. Y luego veo la visión que tú has dicho, visión estratégica. Porque lo más importante de esto es que todo el mundo está en las mismas condiciones. Voy a poner un ejemplo que todos los chicos que nos estén escuchando, todas las personas que nos estén escuchando, chicos y chicas, lo van a entender. En MotoGP, el día que está lloviendo es una putada, porque tú no puedes ir más rápido. Lo podemos comparar con que no puedes tener la misma respiración o a lo mejor te merman en el rendimiento del powerlifting. Pero está lloviendo para todo el mundo, ¿vale? Entonces tú puedes hacer dos cosas, es decir, no corro la carrera porque está lloviendo, o decir, hostia, pues estudiar lo que te he dicho, la estrategia, qué goma es mejor, o en este caso también las mascarillas, por suerte por ahora, bueno, por suerte o no, todavía no están regladas. Es decir, en un futuro a lo mejor, para que todo el mundo esté en las mismas condiciones, oye, esta es la mascarilla que yo te doy y que filtre a ti de una y a forma todos u los otra. atletas. Sí, totalmente. Efectivamente. Hasta entonces, pues tú puedes buscar una mascarilla que sea más fina, más gruesa, o que te acomode más. No, es verdad, porque son al final estrategias, como lo que he dicho de la MotoGP. Esta peña, pues intenta buscar, hostia, pues a tu mamá, a tu menos, esta goma o este tipo de frenada. Al fin y al cabo es otro deporte y mientras todo el mundo esté en las mismas condiciones, no se debe de protestar. Total. Porque no hay beneficio ninguno. Obviamente es una incomodidad, pero todo el mundo está en las mismas condiciones. Sí, yo aquí, tío, si al final, si analizamos lo que se ha tomado en otros deportes, si no me equivoco, en las categorías inferiores de todos los deportes, a partir de que no se considere profesional, que creo que, por ejemplo, el fútbol es desde tercera división, están obligando a usar la mascarilla para jugar, los niños chicos que juegan a fútbol, las categorías inferiores de fútbol, de baloncesto, están ya jugando con la mascarilla. Entonces, pues lo que decía Julio, si no somos considerados como deporte en España, entiendo que no obliguen a competir con la mascarilla. Pero el culturismo no salen a tarima con mascarilla. Sí, salen con mascarilla. Salen. Sí. En Marbella salieron.
En Marbella Sí, salieron aquí también. ¿Y los que van a salir próximo también? sí, salen con mascarilla. Van Sí, obligados, vale. Bueno, sí. te pongo otro ejemplo entonces. Cuando están entrenando y son escalas inferiores, no van entrenando con mascarilla. Se supone que ya es obligatorio. Desde el último cambio, ahora han empezado la temporada obligatorio. Luego ya sabes, para Claro, entrenar, pues bueno, igual que en el gimnasio, hay claro, pero una gimnasios cosa es la que competición, no se otra los ponen. eso es, Claro, exactamente. Igual que hay sí, gimnasio que es obligatorio y otros gimnasios que no, si se respeta la distancia. Bueno, pues al final también un poco entra en eso, ¿no? sí. Claro, al Pero sobre final, todo porque también creo que debe depender de que da igual que sea profesional o no, sino me refiero a que el peligro que haya de contagio, ¿no? Y no va a ser lo mismo, claro, como claro. repito, el fútbol que está en contacto con el propio sudor directamente, a que no hay contacto ninguno en otros deportes. Yo vi este debate con que salía hablando un par de jugadores de bádminton, que era bádminton individual, y ellos decían que, claro, nunca van a Claro, estar a 1 metro de distancia el uno de otro porque están cada uno en su lado del campo y le obligaban a tener la claro, mascarilla. claro. Así que si obligan a esos deportes, pues es normal que nos obliguen a nosotros y, como decís, pues habrá que adaptarse y tirar para adelante. Me parecería muy estúpido decir yo no compito porque me tengo que poner la mascarilla, ¿sabes? Que todo lo malo sea eso. También voy A a mí dar me yo una duele perspectiva. más, me duele más que no haya público a que tengamos que usar mascarilla. También voy a dar yo una perspectiva un poco más internacional respecto a España, ¿eh? Con todo mi respeto, yo soy muy orgulloso de ser español, pero los españoles, tío, nos quejamos mucho, o lo puedo ver yo, sobre la mascarilla en las redes sociales. Somos el único país que está obligada. Eso es mentira. ¿Cómo que el único país? Eso lo dirá gente que no viaja, porque en Inglaterra todo el mundo, en cualquier lado, no en cualquier lado, pero en la mayoría de sitios donde tú tienes que estar, en tiendas, en la calle y todo, te obligan las mascarillas. Aquí en Kuwait te obligan las mascarillas. Que muchas veces nos creemos que somos el obligado del mundo, pero esto de la mascarilla, que es una incomodidad, pero el COVID ha jodido todo el mundo a todo el mundo. Es decir, que es algo que al fin y al cabo, pues bueno, dentro de conspiraciones de la mascarilla es un impuesto, tal, fuera de eso, la tienes que utilizar aquí y en donde sea. Entonces, mientras menos nos quejemos en ese aspecto es mejor porque es que es para todo el mundo igual. Bueno, al final es la capacidad de adaptabilidad que tengamos, ¿no? Lo que hablaba el otro día también en un vídeo de YouTube, cómo seas capaz de tú de sobreponerte a algo. Bueno, quéjate y ya luego libérate y luego ponte a por ello, ¿no? Entonces esa es un poco la idea. Y que os iba a comentar, ¿cómo veríais hacer una competición online, ¿vale? No digamos, pues, muy complicado hacer una competición oficial desde, por ejemplo, la asociación, porque, bueno, qué material es calibrado o no, si solo se puede con un tipo de marca u otra, o hay digamos, una gama de marcas que sí se podrían y otra gama de marcas que no, cuáles son los jueces que lo dan por válido o no, qué ángulos, qué condiciones, el peso, todo. Pero se ha hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veríais? Yo creo que también, y volviendo un poco a la otra mascarilla de antes, creo que sería algo muy guay porque no se ha hecho nunca, que suscitaría muchísimo en las redes sociales y que aumentaría mucho la participación del propio powerlifting en general. Y luego entraríamos en debate de si esto es válido o no, pero creo que desde un punto de vista de fomentar el deporte sería brutal. Pues mira, yo aquí creo que la gente, lo que hablábamos antes, se calentaría demasiado la cabeza con esto no es justo porque no es válido por el material. Y sin embargo, si analizamos en Strongman que se han hecho todas estas Claro. tiradas de récord online, cada uno tiraba con su material. Eso es. Es más, hace 3 días creo que fue el intento de récord del mundo de repeticiones con 400. Había dos, y uno es Reinla y el otro era un iraní, si no me equivoco, y el iraní estaba tirando con material de altero, no era material, ¿sabes? Que no se rayan tanto la cabeza por esas cosas a la hora de un récord del mundo, de Strongman, de los más pesados del mundo. Pero estoy seguro que si se hiciese aquí y se hiciese de forma relativamente oficial, porque bueno, al final si es algo privado y entre comillas de pachangueo, nadie se puede quejar, pero si fuese algo más oficial, la gente se quejaría porque nos encanta protestar y quejarnos, y luego si nos vamos a los más profesionales pasan de esas cosas. Claro, o sea, cuando pasó lo de Thor le decían, no, es que estás entrenando, estás compitiendo en tu casa a gusto con tu entorno. Vale, sí, pero tampoco y si Thor es una persona que se viene arriba cuando está ante un montón de público, como me pasa a mí.
¿vale? Y si está en la condición de que es como Víctor, que le encanta entrenar en su cueva, pues perfecto, pero es que depende de la persona, ¿no? Entonces, todo lo que se pueda ver como pro y contra va a depender muchísimo. Obviamente habría un montón de cosas, pero tienes tus jueces con diferentes posiciones de la cámara en directo y demás, pues se podría llevar a cabo. Creo que no se podría llevar con un montón de levantadores porque sería complicado poder organizar operativamente todo eso, ¿vale? Pero creo que sería algo muy chulo y también algo anecdótico y que quedaría ahí para la posteridad, que a mí personalmente me gusta. Y sí, anecdótico seguro, pero yo creo que pierde la esencia, tío. Sí, Es pero va a ser como, no sé. puntual, va a ser algo puntual. Sí, pero mira, yo pienso que no hay los recursos necesarios en España para que eso se pueda hacer. Eso es lo primero, en España. Y luego pienso que eso perderá totalmente la esencia. Por esa regla de tres, nosotros, cada uno de nosotros, cuando entrenamos y luego subimos los levantamientos a las redes, que estamos compitiendo con nosotros mismos cada vez, y, ¿sabes? O, por ejemplo, el póker. El póker, que es un deporte que hay mucha gente que compite y hace torneos, ¿no? Que se llaman torneos online. No es lo mismo que cuando están haciendo un torneo de póker en físico. ¿Por qué? Porque las miradas, es decir, la rivalidad existe, pero no existe con una persona de tú a tú. Es decir, Bueno, pero no he dicho que sea igual, o sea, creo que es algo que claro que es no, distinto y que obviamente, no es lo mismo yo, grabarte un vídeo, Julio, que tú estés en directo, que sabes que te está viendo X número de personas en una hora y fecha concreta en la que te has tenido que preparar y mentalizar, no cuando a ti te dé la gana, como a ti te dé la gana, ¿sabes? Eso es distinto. y los medios que necesitas para eso, es decir, todo el mundo tenía que estar en un sitio donde estén los discos, donde previamente se haya hecho un vídeo pesando los discos y que no haya ningún corte en esos vídeos, ¿entiendes? Claro, Es claro. decir, para eso hacerlo bien hecho, como se hizo con Thor, tienes que tener una logística Por potente, supuesto, por ¿sabes? supuesto, por Potente. supuesto. Y para hacer un Pero campeonato, luego, porque pero, estos campeonatos que han hecho que tú has dicho de Strongman, ¿cuántas personas eran? ¿Dos, tres? ¿Sabes? Imagínate eso no sé, voy a poner un número de personas. ¿20 personas? Puf, en España eso es inviable, imposible por los medios, ¿sabes? Es algo... Y bueno, y no, hombre, depende también qué estaría deporte. claro, tío, que al final tienes que bajar la exigencia, no lo vas a hacer como el de Thor, pero ya te digo que después del de Thor se han hecho muchos intentos y el nivel de Claro. exigencia ha bajado muchísimo. El de Thor está claro que le pesaron cada disco, que estaba allí todo más controlado que Dios porque era los 501, pero se Claro. han intentado otros récords, no va a hacer aquí que los chavales pesen disco a disco, tampoco sería necesario eso para hacer un campeonato, no creo que para ganar un campeonato Pero es que online nadie entonces no se sería un ponga... campeonato, entonces sería, yo qué sé, un directo de Instagram, ¿sabes? Es que si no se hace así, tú no lo puedes llamar campeonato. No está Sería, igual. ¿sabes? No, venga, vamos a hacer aquí un webinar entrenando aquí todo el mundo, ¿sabes? Por eso te he dicho yo lo del póker, porque en el póker sí lo llaman. Es decir, el póker son torneos y además, no sé si tenéis amigos, yo tengo amigos que son profesionales en eso y ganan dinero en eso, pero claro, tiene una logística que te permite hacerlo profesional, aunque no tenga esa esencia de cuando tú estás con el tipo de al lado de nota, me está mirando aquí las cartas, ¿sabes? Es diferente, pierde esa esencia y en muchos deportes, por ejemplo, imagínate, dos boxeadores haciendo un campeonato mediante la Wii, ¿sabes? Que sería medio ridículo. Entonces ahí tienes que contextualizar qué El cosas ejemplo sí que se pueden pone, tío, me cago. El ejemplo que a pone. través de la Wii y a través de online y qué cosas no es inviable, impensable, ¿sabes? O sea, se acaba de pasar el récord de Thor y todo lo que ha hecho por ahí por el forro, Julio. No, es que una cosa es un récord, hacer un récord, y otra cosa es hacer un torneo o un campeonato. Por eso he dicho yo antes el nivel de personas. Cuando tú quieras hacer una persona o una contra otra, pues mira, depende de la circunstancia, pero lo que es un torneo que equivale a muchas personas, donde la logística tiene que ser grande, ojalá se pudiera, pero no hay medios, no hay Bueno, si medios. al final puedes poner como requisito que el que tenga los medios es el que puede competir también. Tú imagínate, estás en una videollamada con esas 20 personas, hay 3 jueces y cuando le toca el intento a cada uno, que la gente debe ya estar preparada y si está dentro de su tiempo y lo hace bien y si no, pues movimiento nulo y están viendo los intentos en momento real y se va haciendo. Yo sí lo veo algo que se puede hacer. ¿Qué pasa? Que no conocemos cómo sería o cómo tendríamos que llevarlo a cabo, por eso asusta. Pero una vez que se hace, ya luego es más fácil. Es como todo, ¿no? La primera vez cuesta, pero creo que sí se podría. Volveríamos a lo de antes. Para hacer eso hay que tener ganas, pero Por ganas. supuesto, por supuesto. Y aparte que no son las ganas, aparte el monetario, lo que he dicho antes, y que eso mueva dinero. Si eso mueve dinero, se hace. Claro. Aparte tenga ganas no, pero
es que es un tema bastante complejo, aunque Bueno, está pero lo bien. estás haciendo de tu Un tema casa, lo estás interesante haciendo de también. tu casa. Y lo estás haciendo de tu casa. Imagínate que mete patrocinio en cualquier cosa y sale Eso en es, ese directo y demás, pues bueno, yo creo que sí se podría. eso es, Iba, En ya, culturismo se hizo, en la cuarentena se hizo, Y porque generó mucha coincidió con la expectación. primera parte. Sí. Sí, pero luego no triunfó mucho. Se movió mucho, pero luego a la hora de la verdad no compitió mucha gente. Yo lo entiendo, porque hasta una preparación para culturismo, de secar, de Claro, todo lo que ya, eso supone para grabarte un vídeo en el salón, sí, sí. entiendo que es complicado, ¿sabes? No es la misma situación que ahora que ya estamos entrenando todos en los gimnasios. La cuarentena pues no era lo mismo, sin Pero y además material no en es el lo mismo, salón. pero por una cosa, Víctor, el deporte no es igual, o sea, no es lo mismo que tú Claro, te veas con claro, una webcam y que no se te va a ver los detalles de la piel y no se te va a ver la comparación en vida real, porque no es lo mismo que uno mida 1,80 m claro, que 1,90 m cuando se te está comparando para ver quién está mejor a nivel de estética que los kilos es lo mismo para todo claro. el mundo, o Sí, sea, sí, es mucho sí, más sí, sí. sencillo, muchísimo. Sí, sí, Bueno, está hablando de claro. esto, fijaros lo que ya se me ha venido a la cabeza, a ver qué ustedes qué opináis. Igual que el VAR en fútbol, es decir, si la tecnología cada día avanza más en todos los deportes, ¿qué os parece que en un futuro, porque claro, esto viene a imaginarnos si la gente se queja de las decisiones de los jueces en directo en el campeonato, imaginaros los cabreos que pueda haber, ¿no? Porque es que de ese ángulo, desde su pantalla no era HD, imaginaros. ¿Qué os parece en un futuro que a los atletas de powerlifting, para que no haya error en la profundidad de sentadilla, por ejemplo, les pongan, no sé, no sé cómo se llaman, unas cositas en la rodilla y unas cositas en la cadera, Es un para que, sensor, para que electrónicamente sí, sí, se mecanicen eso y el margen de error por decisión humana, en este caso de los jueces, se reduzca? sí, sí, sí. ¿Creéis que también perdería la esencia, como se ha hablado en el fútbol? Bueno, ¿O creéis que no? yo creo que al final pierde la esencia de en cuanto a ese morbo. Pero claro, tú es lo que has dicho. Ese morbo mueve dinero en el fútbol, pero ese morbo no mueve dinero en el power. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que en el power no sería tan descabellado poder hacerlo como lo decían en el fútbol, porque claro, luego el fútbol sale en los periódicos, sale la opinión, sale el no sé qué, sale el no sé cuánto, se puntúa a ese juez. Aquí también se puntúa al juez, quién lo hace mejor, quién lo hace peor, pero la represalia y la repercusión que tiene es muchísimo menor. Yo creo que el deporte avanzaría mucho y si hiciese, o sea, yo sí lo pondría, por supuesto. Se podría ajustar muchísimo más, sería todo más objetivo, un sensor en el momento en el que al romper la paralela te diese la luz verde y mientras tanto está solo en rojo, en fin, me parecería una brutalidad. Pero luego entra también lo que tú has dicho, esa parte a nivel monetario, ¿no? Y si el deporte no mueve dinero, tampoco se puede invertir en él. Sí, igual que está en el tenis, ¿sabes? Es una cosa que habría que verlo para que tampoco le quite totalmente el papel al juez, que el juez siga teniendo su papel y que, pues bueno, tenga un número X de reclamaciones, yo qué sé, al final eso Sí, se vería, pero No, tiene aparte, sitio, yo creo que sí. cuando hemos ido nosotros a competir, hemos preguntado ¿a quién nos tocan con el juez? Hostia, tú, pues este es un cabrón en la banca. Este no claro, voy a decir que da las patadas largas. Este también claro. se pierde, Claro, ¿sabes? claro. O, Sí, o hostia, pues este es amigo de este. Veremos a ver si le ayuda o no. Todo ese mordeo y esa cosa que envuelve, que todo eso es lo bonito, ¿no? De esas convivencias durante las competiciones. Toda esa cómputo de emociones también se perdería, ¿no? Es decir, la mecanización electrónica tiene su beneficio, pero también tiene sus pros y sus contras. yo no quitaría al juez, porque claro, tienes que tener en Claro. cuenta que va a haber otros aspectos también que tienes que saberlo llevar. Si ha movido el pie, a lo mejor la máquina no lo detecta. O si no ha bloqueado las rodillas, o yo qué sé, ¿sabes? Y habrá cosas que se Sí. puedan medir más fácil, otras cosas que no se puedan medir, y tienes que tenerlo en cuenta también, por supuesto. Y alguien que lleve la norma lo vas a tener siempre. Entonces simplemente sería facilitar la tarea. Es lo mismo que no han quitado árbitros, ¿verdad? El poner el VAR no han quitado árbitros, al revés, ha aumentado el número de árbitros. Entonces, como que yo creo que sí sería interesante. Que pierda el morbo o no, el morbo va a estar siempre. Entonces, de Sí, una forma u otra. ¿Sabes? Hasta el que VAR se vaya de la equivoca. mano. Sí. Al final es que vaya de la mano. Sí, yo creo que sí. Es más, fíjate, Pues, puedes ponerte, o sea, imagínate que fuese como el VAR y que solo lo revisases si estás dudando. Y ahí entra en juego también que el juez haya dudado o no, o que sea, ¿sabes? Es que hay un montón de formas y la verdad que me gusta mucho la pregunta porque entra eso mucho ahí. O sea, desde aquí, si nos está escuchando algún ingeniero, se ponga manos a la obra desde ya, por favor.
Hombre, y además se puede hacer de muchas maneras distintas. Yo creo que yo creo que también debería haber movimiento. Es decir, la tecnología que use en banca no será, por ejemplo, en muerto tú puedes poner unos sensores en la barra para ver si la barra durante el movimiento concéntrico Desciende. tiene alguna fase descendente, Claro. ¿no? Y luego estaría un láser que mira si tira o no. No sé, la tecnología en verdad yo creo que podría hacerlo todo. Lo que tú has dicho antes de... No, muchas veces la tecnología fallaría. Yo creo que a día de hoy, si eso se estudia, eso lo hacen y eso no da ni margen de error, creo yo. Sí, porque es más sencillo que en otros deportes. Al final solo tiene que analizar un levantador y sería fácil. Vamos, yo que he estado viendo estudios de biomecánica con la facultad en centros de investigación, yo creo que es algo sencillo para la gente que se dedica a eso. Pero bueno, supongo que ahora mismo están en otras cosas y que el powerlifting tiene que mejorar en otras cosas antes de meterse ya en risa de rizo. Ten cuidado, Julio, que te marcan, te enchufan un encode a la barra y eso a ti te descoloca. El code lo fundo yo, le fundo la batería en un par de días. No, en banca estoy pensando, en banca sería el mismo método que en el peso muerto para ver si la barra desciende y luego simplemente sería tener algo en el pecho para que cuando toque la barra la pausa sea exactamente igual de larga para todo el mundo. Claro. Realmente sería mucho más equitativo para todo el Empezando mundo. a contar desde cuando la barra estuviese completamente pausada, por así decirlo. Claro. Efectivamente. Así que no es ninguna tontería. Es decir, si alguien lo está escuchando, eso puede ser una patente y se puede hacer rico. Así que, chavales, aquí en Tom Coffee, rico la con el cafeína nos power. da la idea. Rico con el Julio power. os paga la mitad. Julio hace la inversión. Julio lo financia. Se mete socio inversor. Ya le estoy escribiendo un email a Gascón de la IPF. Se pone a buscar un socio. Búscate un socio allí en Kuwait y busca a alguien que empiece a investigar. No, pero no es ninguna tontería, ¿eh? A ti te dicen hace 15 años que tú ibas a tener un móvil como el que tienes ahora y te ríes. O sea que no es ninguna tontería. Sí, está claro, está claro. Pues, ¿hay algún tema así más de este... Para terminarme ya en el último sorbo de café, de esta conversación que no hemos tratado, que no se nos haya de quedar en el tintero? No sé, hemos tratado el tema de las competiciones, el tema de las mascarillas, luego ha salido también el tema de las tecnologías implicadas a las nuevas, a futuras competiciones. Yo creo que lo hemos visto todo. Sí, al final las novedades van a ir saliendo, que la gente nos vaya contando también. Esto se puede hacer otro capítulo para más adelante, porque yo creo que todo este tema va a evolucionar y lo que hemos hablado ahora posiblemente dentro de un par de meses parezcamos locos diciendo lo que estamos diciendo, porque con todo esto del coronavirus y las medidas que se están tomando, pues cada semana son diferentes, y hace una semana no se usaba mascarilla para hacer deporte, ahora sí, dentro de 2 semanas no se sabrá. Así que bueno, tendremos que ir actualizándonos continuamente. Reinventándonos. A lo mejor tenemos que competir en diciembre con un traje de EPI, como en el hospital. Con estas circunstancias se reinventa todo. Yo cuando empecé hablando del entrenamiento personal, yo en mi vida me iba a imaginar que yo iba a echar tanta hora delante del portátil, tío, haciendo entrenamiento online personal, porque es que no hay otra manera. Entonces, al fin y al cabo, cuando tú tienes estas circunstancias extraordinarias, tienes que tomar decisiones extraordinarias y tienes que reinvertirte, ya sea en el tema económico, en el tema deportivo, en todo. Así que sí, en estos momentos de crisis salen muchas nuevas ideas, obviamente. Sí, totalmente. Pues, así que, pues nada, chicos. Eso es. Creo que este episodio, bueno, lo habéis visto, muy distinto a lo que estáis acostumbrados, un café en toda regla, en el que simplemente hemos dado nuestra opinión, nuestra experiencia, lo que hemos visto en otros deportes, lo que aplicaríamos en nosotros, porque, bueno, al final este deporte minoritario lo componemos entre todos nosotros que lo practicamos. No hay altas esferas que no lo practiquen y que tomen decisiones por nosotros, o que vayamos regidos por el dinero que se mueve por la televisión. Así que todos los que nos estéis escuchando, espero que os haya gustado mucho. Traeremos más episodios como este en el que vayamos dando nuestra opinión, no solo hablar de cosas técnicas y demás, que sé que también os gusta y al final esto es un café. Y todos los oyentes, darnos vuestra opinión también sobre estos temas, sobre las mascarillas, sobre las competiciones, si sí, si no, si cómo hacerlas, comentárnoslo sin problema, tanto por privado como subir historias a vuestro Instagram
comentando también vuestros puntos de vista, y creo que esto va a fomentar un poco también que se vea la tendencia que tiene cada país o cada persona, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar ahí de nuevo en otro episodio más y nos vemos en los siguientes episodios. Un saludo, Un fuerte señores. abrazo a todos. Espero que hayáis disfrutado. Chao. Adiós.